Entonces, ya tenemos claros los Incoterms. Ahora vamos a hablar de los 2020. Entonces, como hemos estado hablando, los últimos que hemos visto han sido estos 2010 y este año se presentaron unos cambios. Pero realmente, precisamente, pues teníamos que conocer los del 2010 para poder ver cuáles eran los cambios del 2020. Realmente se intentaron proponer muchísimos cambios. Uno de los cambios que se ha solicitado era eliminar el Excel, eliminar el FCA, 300.000 cambios se solicitaron, pero digamos se generaron 4 cambios principales. Uno de los cambios principales es un poquito más de aspectos de seguridad, entonces hubo como algunas modificaciones en como la palabrería técnica, involucrando más un proceso de seguridad propiamente, o incluyendo la seguridad como un elemento importante a tener en cuenta en todo el tema de Incoterms. Y lo que nos considera en este momento es estos cambios principales. Entonces, estos fueron los 3 cambios principales que quedaron con los Incoterms 2020. Primero, ya para contestarle en forma a la pregunta, ¿cuál cambió? Este fue el único Incoterm que cambió. Es decir, que a partir de los Incoterms 2020 o 2020, el Incoterm DAT ya no existe, ya no está, ya no utiliza. Obviamente pueden venir en negociaciones del año pasado, pero negociaciones nuevas ya incluido, no el término de negociación DAT, sino que ese fue reemplazado por DPU. ¿Qué significa? Delivered at place o entregado en lugar acordado o lugar convenido, y la U específicamente descargado. ¿Cuál era el inconveniente del DAT? Uno de los inconvenientes principales del DAT es que se decía que se entregaba en la terminal, pero existía esa ambigüedad de qué significa entregado en la terminal. Entregado en la terminal dentro del contenedor, fuera del contenedor, solamente se bajó de la motonada del buque y el contenedor que hay, pero tengo que pagar algunos gastos de manipulación. Entonces, para eliminar esa mala interpretación o para eliminar esa confusión, se acordó que el término DPU, la responsabilidad del proveedor es que la mercancía esté entregada en una terminal o en un punto acordado en destino, descargada. Esto ya involucra que el proveedor se tiene que hacer el cargo de los costos de que la mercancía esté descargada y lista. Si nosotros recordamos el DAT, nosotros miramos que el DAT involucraba, tenía que ver con cuáles eran los gastos que pagaba el cliente o el importador acá. Pagaba formalidades de aduana, transporte interior y entrega la mercancía ya recibiendo. Entonces, aquí en este punto de los gastos de manipulación del destino había esa ambigüedad y este tema de quién se lo entrega, cómo se le entrega el transporte. El transporte la tiene que reclamar, la tiene que ir a descargar, la tiene que ir a descargar. Entonces, lo que hizo ese DPU es precisamente eso. Yo te la entrego para que el transportador la recoja ya descargada. Digo que te haga los trámites aduanales, ya la mercancía está lista para recogerse, puede salir, ya cuando hagas todo el proceso de aduanal. Listo. Ese fue el primer cambio y el único cambio real en Incoterms. Los demás siguen con la misma nomenclatura, con los mismos códigos y con las mismas especificaciones, sino que cada uno ya con un poquito más de énfasis en el tema de seguridad, en el tema de transacción. ¿Listo? Primer cambio.
Segundo cambio, específicamente en el Incoterm FCA, que recordemos que FCA es polivalente. Lo que sucedía o lo que tiene que ver principalmente con esto es, dice, permite permitir un menos ley, nivel de conocimiento después de la carga de la mercancía que lo menciona otro para entender lo que viene. ¿Qué significa toda esta regla? Resulta que todavía no, en esta clase tampoco lo vamos a ahondar mucho. ¿Cómo se maneja el tema de la negociación, además de las condiciones de precio, tal cosa y demás? Uno de los elementos principales son las condiciones de pago de lo que tiene que ver con el crédito. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema de crédito en las importaciones o exportaciones? Depende. Hay importaciones que son, un ejemplo, que son con carta de crédito. Ya me empezó a mirar como todo el tema de carta de crédito, que es una especie de documento interbancario para los pagos. Se maneja bajo una figura de pago anticipado, es decir, que usted como importador le tiene que pagar el 100% de la mercancía antes de que se pueda empezar a preparar y despachar. Existen alternativas como el 50-50, que me pague el 50 ahora y el 50 cuando esté listo para despachar. Una de las condiciones que se utilizaba mucho, o que sigue utilizando mucho en el tema de los créditos, es muchas de las facturas salen con una jerga, con una terminología que dice 30 días después de fecha de emisión del documento de transporte. ¿Y cuándo se emite el documento de transporte? Cuando la mercancía va a salir, ¿cierto? Entonces, mi departamento financiero me pedía un BL. BL es el documento de transporte para el tema de tránsito marítimo, ¿cierto? Entonces me llega el BL con la fecha en que iba a salir la motonada hacia el pago. Pero recordemos una cosa. Recordemos que en el FCA, cuando me la entrega el proveedor, me la entrega el proveedor ya cuando salió en el transporte internacional. No, ¿cierto que no? El proveedor me la entregó cuando me la dejó en un punto convenido en origen. Entonces existía esa ambigüedad también en que el proveedor estaba perdiendo días de crédito o se estaba aprovechando por el tema de crédito porque realmente la había entregado una semana antes y después la mercancía salió. Entonces se comió una semana ese tema de crédito. Entonces se pusieron a leer, no, un momentico, ¿qué vamos a permitir hacer? Entonces, el segundo cambio principal es que específicamente en el FCA, lo que permiten hacer es, ya se permite generar un documento de transporte, por decirlo, complementario. Todavía esta parte no está clara, pero vimos cómo funciona el sistema de documentación de transporte. No, ya no lo hablamos, no me van a leer. El documento de transporte, nosotros lo conocemos según el medio de transporte como, si estamos hablando del medio de transporte marítimo, lo conocemos como Bill of Lading o simplemente la sigla B. Y el de transporte aéreo se llama una guía aérea. Resulta que, ¿cómo funciona el tema de los documentos de transporte? Una de las obligatoriedades del documento de transporte internacional es que sí o sí tiene que tener una fecha. Pero la fecha que va en ese documento de transporte, la fecha de salida del primer medio de transporte. Vale, ¿por qué le digo medio de transporte principal? Porque existen servicios combinados en que una parte sale aérea y otra por marítimo, obviamente. Entonces, sí, el BL se corta, vamos a escuchar la palabra se corta o se mita, y sale esa mercancía. En el caso de marítimo, cuando ese primer barquito sale del puerto de origen, ¡pam! Sale y se emite con esa fecha. Entonces, hablábamos de este tema ahorita de que sí, digamos la mercancía salió hoy, pero el proveedor me la entregó en el punto convenido hace 15 días. Y luego hay unos procesos internos de consolidación, de conseguir más carga, y se demoró 15 días en salir la mercancía. Y resulta que los términos del crédito eran 30 días fecha de documento. Entonces, ¿qué permitió eso? Generar una especie de BL
no ficticio porque no es ficticio, o sea, no están inventando el documento, sino que permiten que ese BL, que se le solicite a la agente de carga o a la naviera emitir un BL que tenga la descansía o que tenga esta descripción o que diga a bordo y que tenga la fecha en que se entregó la mercancía. Entonces se emite un documento, este no es el documento de transporte principal porque no ha salido todavía del medio de transporte principal, pero es un documento que existe para temas de crédito. Entonces, yo le exijo ese documento. Yo le puedo exigir o solicitar ese documento al que está encargado del transporte, sea una agente de carga o sea una naviera, vamos más adelante, otras entidades, y se los puedo solicitar, pero no es una exigencia ni una obligatoriedad. Si me lo emiten, bien, ya tengo la posibilidad de que se me emita un BL previo porque lo digo. Si se niegan a hacerlo, lamentablemente, tengo que seguir con las mismas condiciones, no comento. Sino que antes no se permitía eso. Ahora con los 2020 se permite eso. Y específicamente por la connotación de que el FCA, que se entrega realmente la responsabilidad entre comprador y vendedor. Ya cuando se entrega la mercancía en un punto convenido, ese punto convenido en el 99% de los casos no es el medio de transporte. Entonces, como ya se terminó la responsabilidad, yo ya tengo que ser capaz de cobrarle y empezar a cumplir las condiciones de crédito según esa fecha. Entonces, me permite emitir ese documento que me sirve como una prueba de esta entrega. ¿Listo? Una. Y el tercero es actualización en navegación. Van a hacer. Es la actualización a nivel de seguros de SIF. ¿Qué significa eso? Como nosotros sabemos, los SIF y el SIF y el SIP son los únicos Incoterms que exigen que se emite una póliza obligatoria. Entonces, ¿qué significa ese tema de a nivel o se actualiza a nivel de seguros? Resulta que los seguros funcionan por diferentes escalafones o niveles, por decirlo así. Y esos niveles se llaman niveles de cobertura. ¿Qué significa una cobertura? Es hasta cuándo valga la redundancia, cobertura. ¿Cuánto me cubre esa póliza? Y en cobertura están temas como qué valor me corresponde, qué tipo de sucesos me cubre, que si es robo, que si es hurto, que si es daño, que si es pérdida total, que si habría gruesa, por eso terminan esa terminología. Y los seguros se clasifican por niveles o escalafones. Principalmente existen tres niveles. Nivel C, nivel B y nivel A. Esos son como los tres. Y se parte como de peor, por decirlo, a mejor. No que significa que no son válidos, sino que el nivel C tiene, por decirlo, el amparo o la cobertura básica. Lo básico que tengo que cubrir. No me pregunte cuál es la diferencia entre ABC específicamente, porque por esto no me la sé, sino que sé que es un tema que entre más cobertura haya, mejor nivel de tipo de seguros. ¿Listo? Ya eso tiene que ver con qué tipo de negociación tengo con mi compañía de seguros, si tengo una póliza global, con una póliza por despacho. Entonces, la norma anterior decía que lo mínimo que se tenía era que cumplir con el nivel C. Con el 2020 se les da la potestad a los proveedores, que son los que emiten esas pólizas, los solicitan esas pólizas, que pueden ampliar y le pueden ofrecer a los clientes una mayor cobertura. Entonces, simplemente se amplía ese tema, que para ciertas mercancías, para ciertas negociaciones, si usted como proveedor quiere dar un mayor amparo, una mayor cobertura, o ofrecerle o emitir una póliza de seguros con un nivel superior al mínimo, se puede hacer. Antes solamente se decía que se tenía que tener una póliza de seguro. Ya a partir del 2020 se permitía más que todo decir, bueno, la mínima cobertura es el nivel C.
pero existe la posibilidad de que ustedes pueden parar un nivel 2. O sea, son cambios técnicos que realmente me digan, bueno, esto también como involucra, que tiene que ver, cambios muy mínimos. El principal en que nos tenemos que concentrar fue en el cambio de término en el anterior. Nos interesa sobremanera. Ya estos son unos elementos más técnicos, que es más que todo el abanico general de las negociaciones. Lo que busca cada versión es ir eliminando todo ese tema de, por decirlo, de terminología legal que no permite una correcta interpretación. Porque les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que los incoterms son regulados acá en Colombia? ¿Alguien dice que sí? La componente nacional. Sí. No, muchachos, no saben, díganme, no saben, ni nada. Aquí no se nos pregunta de examen de los que intentaron por ya, no saben, digamos. Entonces, como siempre son mis respuestas, y no. ¿Qué significa sí y no? Realmente los incoterms no están cubiertos al 100% por la normativa colombiana, pero en el Código de Comercio existen en el artículo 690 y puntos y algo, habla muy por encima de los SIF, del FOB y el EXPO. Habla como de 3 o 4 pesos incluidos también en base FOB, pero son, o sea, la norma es súper chiquitita. Dice, se considera flete tal cosa, sino que, ¿por qué les pregunto eso? Porque realmente es muy importante que nos tengamos en cuenta aquí. Legalmente, recordemos que estos términos son términos de negociación internacionales. Entonces, cuando nosotros tenemos controversias, cuando algo, yo con el gobierno local no lo puedo arreglar. El gobierno local me va a decir, sí, hice una negociación de export y el pueblo no me respetó. Bueno, va a decir, sí, pues que tú hiciste la negociación, yo como gobierno, ¿cómo puedo intervenir? No significa que no haya amparos para ese caso. Lo que pasa es que cuando se suceden este tipo de controversias, estos temas legales son muy borrosos porque tengo que ir a tipos de tribunales que se llaman tribunales de arbitramiento internacionales. Entonces, simplemente ¿qué? Son tribunales en los cuales diferentes países tienen suscritos o acordados tratados que para discusiones o para temas comerciales, y por eso es que esto lo rige la Cámara de Comercio Internacional. Pero legalmente en Colombia no hay una normatividad de manera que digas que el incoterm es esto. Hay normas que exigen que, digamos, la revisión de ciertos términos como la liquidación habanera, que tiene que ir en términos cívicos, ¿verdad? Pero en sí, como la regulación de cada uno de ellos, no es a nivel local, sino a nivel internacional. Buena pregunta. ¿Estamos claros con los 3 cambios? Muchachos, los mudos, ¿alguna pregunta los de Wex? No me confío que ustedes están diciendo la verdad. Listo. Entonces ya, acabamos de contar. Hacemos unos test, aunque no me tal. Vamos a ver cómo mejoramos eso. Creo que simplemente que ¿Cómo nos damos cuenta de todo eso? En la práctica. La práctica cuando veamos ya un documento de transporte o cuando vea una factura, cuando vea algo, ya esas palabras no van a ser extranjeras o extrañas para nosotros. Ya cuando nosotros veamos un export, otro proveedor de export, automáticamente ya tenemos que empezar a hacer la conexión. Y recordemos las conexiones que tenemos que hacer automáticamente. Yo tengo que ser capaz de ubicarme en los dos planos como empresas colombianas, tanto INPO como export. Y realmente para que no se confundan, simplemente lo piensan del lado contrario. Si yo miro un network como comprador, me tengo que encargar de qué? Todo. Si tengo que mirar un network como vendedor, como exportador, ¿de qué me tengo que encargar? Lo mismo paso. Si yo miro un DDP como comprador, ¿de qué me tengo que encargar? Ah, pues espera que me llegue la mercancía. Si yo soy DDP como exportador, tengo que mirar todo. Si yo soy importador, me toca mirar, bueno, hasta la mitad, lo que a mí me corresponde como mitad, otro que me corresponde, no mira el proveedor, ya está. Listo.
hablemos un poquito ya en sí de lo que es el tema de la cotización. Y ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese tema, cómo vamos a hablar. Ya vamos a empezar a ver cotizaciones. Por el aspecto primero, ¿quién compone la cotización? Luego lo entramos en manera interna a nosotros, ¿cierto? Pero antes de partir en la parte internacional, ustedes saben sí, una cotización, ¿cierto? Yo creo que, bueno, esta es la definición, pero quiero que me cuenten ustedes. ¿Conocen la palabra cotización? ¿Qué es? Pues algo que va a decir que va a valer toda la mañana. Algo que vale algo. O también provisionales. O provisional, o de lo que vale algo. ¿Quién más? ¿Quién más? El que cotiza, el que le echa el perro a la... Entonces, hablemos de la cotización como un documento contable donde se detalla el precio de servicio para el que se compra. Simplemente yo le estoy cotizando, le estoy dando un estimado de lo que cuesta un bien y un servicio. Obviamente una cotización sirve para muchas cosas, ¿cierto? Para tomar decisiones, sirve para análisis financiero, sirve para elección de proveedores, y así. Entonces, el área de compras de una empresa tendrá una inversión, su importancia, su objetivo, permite la generación de informes. Entonces, eso es sencillo, ¿no? Es un documento que me dice cuánto necesito. Una estructura general de cotización, porque no va. Entonces, ya vamos a ver cómo los definiciones común que deben tener como las cotizaciones, ¿cierto? Hablemos de cuáles son las partes que necesitan para una cotización y por qué es importante una cotización. ¿Cierto? Una cotización es muy importante porque, independiente de la experiencia que tengamos en cualquier tipo de operación, una cotización siempre nos va a poner ese primer vislumbramiento, esa primera mirada a cómo va a partir un negocio. ¿Cierto? Y específicamente en el tema de costos. Yo voy a tener una cotización que me permite evaluar qué necesito en todo el proceso de mi cadena. Y una cotización me sirve también para mi estructura de costos. Porque recordemos, cuando yo estoy sacando, yo quiero establecer el costo de algún producto, mis costos internos, mis costos de fabricación, yo no necesariamente soy dueño de todos los elementos, ¿cierto? ¿De qué soy dueño? Más porque digo dueño, como la palabra en comillas, ¿de qué? El personal. ¿Sí o no? Yo sé cuánto me da mi mano de obra directa, mi mano de obra directa, obviamente. La materia prima. No hay los proveedores de materia prima. Hay diferentes tipos de materia prima que son suministrados por diferentes tipos de empresas. La cotización que me da cada una de esas empresas me sirve para hacer mi costo inicial, ¿cierto? Yo puedo empezar con cotizaciones, bueno, esta materia prima vale tanto, bueno, yo le aplico eso. Y me sirve para cuando voy a hacer un tema de costeo para mi operación. Y más. ¿En qué sentido? Esta explicación la va a hacer como combinada con muchas de los aspectos principales que yo tomo en cuenta en una sociedad internacional. Primero, y el Incoterm me determina lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que se llaman los elementos de distribución física. No sé si han empezado a hablar de este tema o estas siglas de distribución física internacional. Simplemente la distribución física internacional, todos los pasos que se tienen que llevar a cabo para una operación. Y cuando nosotros hablamos de pasos, son diferentes elementos que tienen que ver con una operación. Lo que pasa es que en cierto medida lo vemos más a fondo, lo vemos menos a fondo según el aspecto, el tipo de empresa donde yo estoy, el departamento en el que yo estoy involucrado o la operación a la cual estoy refiriendo. ¿Cierto? Pero en sí, cuando nosotros hablamos de cualquier mercancía,
tendríamos que contemplar la siguiente cadena. Esta es una cadenita. Si nosotros lo miramos paso a paso, ahí vamos determinando los diferentes elementos que se componen eso. Entonces, lo primero que tengo que tener para hacer cualquier operación internacional es tener un producto, ¿cierto? Lo primero que necesito es un producto. Ya hice mi proceso, y ahí ¿qué va involucrado en mi producto? Tiene todo lo que ve, lo que tenemos que ver con el tema de costos de producción y costos de fabricación. Ya ese tema ya lo más que vimos. Entonces yo tengo que saber internamente cuándo me cuesta un producto. Porque yo para venderlo, pues, ya empezamos a analizar, también más adelante, punto de equilibrio, antes de calidad y demás. Pero antes de saber cualquier cosa de eso, ¿sabes? Nosotros como exportadores, vamos a tener. Nosotros como importadores nunca lo vamos a saber, ¿cierto? O lo vamos a saber según el precio que el proveedor nos suministra. En una importación, es el precio que nos da la comunidad nuestro costo. Pero recuerden, como toda operación, el proveedor tiene que sacar un margen de rentabilidad. Entonces yo nunca le puedo preguntar, ¿cuánto realmente te va a decir por lo general? Ya si somos padres de toda la vida, está el producto, mira, ahí, pero realmente no. Entonces, ¿de qué tenemos que partir? ¿Cuál es nuestro costo como importador? ¿Cuánto es lo que estamos pidiendo? Entonces ya tengo el producto. Tengo que empezar a agregarle las arandelas del producto. ¿Cuál es la primera arandela? El empaque y el embalaje. Lo que producir, lo que empacar, lo que embalar, que va para transporte internacional. Aquí involucramos todo el tema de los requisitos, requerimientos para un empaque internacional. Un ejemplo, si hablamos del tema de los pagos unificados. Entonces, eso le entra la estructura de costos de un exportador y yo voy importando los conceptos, pero el exportador lo tiene que contestar y cómo me lo contesta el exportador. El precio que me ofrece, pues ya se va incluyendo. Ya la mercancía está empacada y embalada. Otro aspecto, o el siguiente aspecto, y si ustedes miran, estos aspectos son tal cual como están en los demás. El transporte en el país de origen. Tengo el producto, ya le empaqué, le embalé, lo que es. Luego lo tengo que trasladar. Pues estamos hablando de una exportación o una importación, pues. Hasta el momento no ha llegado la exportación o la importación porque es una exportación, entonces todavía la tenemos que llevar, ¿cierto? Entonces, hay empresas que se encargan del sistema de traslado, llevar. Y tengo que contemplar todos los elementos involucrados en eso. ¿Qué tipo de vehículo? ¿Cuántos tipos de mercancía? La calidad, listo. Antes de que la mercancía pueda hacer un viaje internacional, antes de que se pueda cargar el transporte y lo demás, tengo que hacer un proceso de aduana en origen. La aduana en origen, tengo que contemplar aspectos como que permisos. Si la mercancía que se esté manejando requiere algún permiso certificado o documento especial para exportar. Dos, restricciones. ¿Qué tipo de restricciones estamos hablando? Peligrosidad, cantidad, disponibilidad de espacios. Entonces, yo tengo que cumplir cada proceso es diferente en cada país. Algunos países son más ágiles, otros países son más ágiles. Colombia es un país que no se considera supremamente ágil en el tema aduanal, porque piensa que pronto tiene la concepción, pues tiene la estadística de que Colombia no es eficiente en su política aduanal. ¿Qué piensan? ¿No? Menos que cuatro. Sí, no mucho que ver con las drogas. En sí, eso tiene que ver con el tema de las drogas. Solo la parte
graduado. Si nosotros somos un país con un perfil altamente riesgoso, el tipo de país de operaciones ilegales que se han manejado, es que involucra falta de confianza. Si yo no tengo confianza en mi cadena, ¿cómo controlo esa falta de confianza? Con mayores entidades de control. Entonces, Colombia no es eficiente en sus procesos aduanales, porque es un proceso aduanero bastante burocrático y de mucho trámite. En Estados Unidos, ¿ustedes saben cómo se hace una nueva exportación? Se entra a una página, se ponen 12 datos principales de la carga, se hace tal, les genera un combustible. Ya si requiere una inspección, pues lo hacen en cualquier lado. ¿Cómo hacemos una exportación acá? Hagan los pasos para ver cómo se hace un poco más ese tema de eso. ¿Cuáles son los trámites que tendríamos que tener en esto? Pero que no, más como tal, hay que registrar en la UCE, hay que solicitar levantas de la Policía Nacional Códigos, con una carga de sale física. Va, la parte que es más lento, porque eso no es del mismo día, pero es que hoy más así como para otro día, entonces más lento y más costoso, porque eso va a cobrar toda la fiesta de Sí, o sea, haciendo el parte de lo que dice muy valorado. Y eso va acumulando retrasos y los retrasos acumulando. Exactamente. Y aparte que en Puerto no es tan fácil, o sea, todo el trámite que hay que hacer allá para poder cumplir el contenido es, o sea, hay mucho documento de que se esté creado, de que Previamente, para nosotros hacer una SAE, simplemente entrando en una página, hacer la SAE, ¿cierto? Esta es la sociedad de exportación. Lo que hacer el texto, tampoco es simplemente entrar a la página. Ya es sistematizado y nos permite hacer muchas cosas. Pero tengo que hacer todos esos trámites anteriores de hacerlo. Entonces, me voy a sacar un certificado libre, que tengo que sacar el perfecto guía, entonces, la usa, que tal cosa, entonces resulta que por el tema de tener que controlar más cada la cadena, necesito controlar porque si sucede algo con la carga, pues tener la trazabilidad de que va a suceder. Entonces por eso es que nosotros no somos tan eficientes. Y esa falta de eficiencia que se traduce, hay costos y no pensemos en el costo solamente en temas económicos. Pensemos el costo en temas de tiempos. Porque si yo estoy ofreciendo una mercancía y luego exportado, me toca encargar de todo, por lo general yo le doy un tiempo establecido a mi comprador en cuanto le va a llegar. ¿Cierto? Luego va a contemplar todas las variables. Y resulta que yo hacer una exportación a China, más o menos se te va a decir en 50 días que llegue. Y resulta que en solo la aduana me estoy demorando 15 días por inspecciones y demás. Ya me comí el tercio de la promesa de venta que yo le hice a ese comprador. Y a veces ese tema de tiempos ni siquiera lo están mirando por ese tema de costos que me dicen es que es más barato. No, por tiempos me sirve tu operación. Luego, ¿qué sigue? La mercancía ya llegó a donde el medio de transporte principal se va a encargar de la operación. Pero obviamente la tenemos que montar en ese medio de transporte principal. ¿Bien? Son las que llaman las operaciones portuarias o aeroportuarias. Entonces ahí, los mismos factores los tenemos que tener. Aumentar temas decimales de seguridad, reducción de documentos, disponibilidad de espacio y la demanda lo que cada bueno, nosotros sabemos que hay momentos en que hay más pico, o hay más demanda, hay más oferta de ciertos servicios, entonces a veces nosotros no contemplamos eso como un tiempo que tenemos que contemplar para tomar las operaciones. Entonces que resulta que la carga me llegó a puerto ya, yo digo, listo, la mercancía, o yo hago un estimado hostil, en la cantidad que lo voy a hacer, listo, la mercancía llega hoy, mañana me sale, ¿cierto? Pero nosotros a veces asociamos el transporte internacional como si fuera un servicio de entrega,
DHL. Si yo a veces me entrega, yo pego la carita, al otro día se empieza a cortarse. El transporte internacional, eso no es un servicio a la medida, y así usted diga, es que yo le pago lo que sea para que salga. Que nosotros no somos los que compramos eso. Entonces, tenemos que conocer, preguntar todo ese tema de tiempos para obviamente poder informarnos de una manera correcta. ¿Listo? Luego está todo el tema del transporte internacional. Es todo lo que tiene que ver con eso. Y aquí empezamos a hablar de diferentes aspectos. Rutas, itinerarios, tipos de transporte. ¿Cuál es la diferencia entre un aire marítimo? Aire más rápido, a vez más costoso. Pero también tenemos que mirar la especificidad del origen y el destino, qué impactos tiene en el tránsito. Si nosotros estamos hablando de una operación entre Colombia y Perú, va a ser mucho más rápido que una operación entre Colombia y Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sola distancia geográfica. Luego tenemos que mirar más allá. Bueno, Estados Unidos, ¿qué? Estados Unidos es muy grande. Estados Unidos, cualquier país tiene una parte. Oeste, este y central. Entonces, yo estoy ubicado en Buenaventura, en Cali. Yo tengo que llevar la carga hasta Nueva York. No la llevo. Bueno, lo más cercano para mí como exportador es que puerto. Si yo estoy en Cali, Buenaventura. Entonces, listo, yo la llevo a Buenaventura y eso llega a Estados Unidos. Lo que llega a Estados Unidos. Luego cruzar el canal de Panamá, luego de hacer 3 o 4 conexiones diferentes, llega a Nueva York, llega. Yo como exportador, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué voy a contemplar? ¿Cuánto me vale no salir por Buenaventura? ¿A dónde la tendría que llevar si estoy hablando marítimo? No a Buenaventura, sino al Atlántico, al Caribe. ¿Cuánto queda en el Caribe? Cartagena, muy bien, excelente, muy bien. Listo, la llevo a Cartagena, está volando. Cartagena, ¿cierto? Entonces, muchas veces no hago esa conexión de esa forma. Me sale más económico y mejor en temas de tiempo pagar un poquito más por el traslado terrestre de Cali a Cartagena, porque sé que me va a llegar más rápido de Cartagena a Nueva York. Entonces, el tema del transporte internacional no simplemente es que yo contrato a alguien y sale, no. Y eso hay que conocer, me parece lo más bobo del mundo, conocer geografía. Pacífico con Pacífico, Caribe con Caribe. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar también de todo esto. La mercancía es un tránsito internacional, ya llegó. Entonces llega la mercancía. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? O que bajar, que es el medio de transporte, ¿cierto? Entonces, ponemos las operaciones en destino. Entonces ahí también contemplo todo y me puedo asociar o me puedo relacionar con personas o días que me ayudan a ver los consultas. O sea, yo no tengo que hacer un estudio de mercado para conocer eso. Yo con las diferentes personas involucradas en ese proceso, puedo conocer más o menos cuánto se puede demorar un desabonamiento, una nacionalización. Vaya, entonces muchachos, la operación que se haga, vamos a hacer. ¿Qué es lo que cambia? Pues los trámites de usted. Digamos un ejemplo. Yo les digo, ¿ustedes sabían que acá en Colombia para una importación obligatoriamente tengo que tener el documento de transporte original para que la mercancía me salga de donde está? Del aeropuerto de Puerto. Eso es obligatorio. Si yo no tengo el PDF original o la guía original, yo le puedo robar hasta el presidente y la mercancía sale. Por lo mismo que hemos hablado del tema de seguridad. En muchos países. Por pandemia sí lo están. Por pandemia, pero lo están liberando virtual. Sí, obviamente es virtual, pero finalmente Sí, porque se mete el pero no lo van a simplemente. Y
En otros países no es así. En otros países son procesos de 12 a 24 horas que simplemente hacen un resto en el sistema. ¿Qué significa en los otros países? No significa que no hacen una de seguridad. Claro que sí. Es lo que pasa. Tienen de pronto un sistema de trazabilidad más robusto que cuando llegase a pasar algo, ellos pueden indicar el punto exacto de lo sucedido. Pero también es importante conocer eso. Listo, yo soy un exportador, la mercancía va a tal país. ¿Qué sucede en ese país para yo contemplar el tema de los tiempos? ¿Listo? Y teniendo en cuenta que esos tiempos son variables, no necesariamente luego, listo, la mercancía se descargó. Hago lo mismo ya en destino. Todos los procesos aduanales. Tocar todos los procesos, la administración, demás, permisos, certificados. Luego lo mismo, el transporte en destino. Lo que es el acarreo, lo que es el dryage, como se llama todo ese tema, listo. La mercancía ya se liberó de donde se tenía que liberar, la tengo que llevar a cierta parte. Aquí viene también el problema, hasta dónde la llevo, quién es por todo eso. Finalmente la mercancía llegó y luego hacemos lo que se llama, pues de lo que pensamos como una entrega final. La mercancía se descargó, se entregó, digamos, estos son por decirlo los 10 pasitos básicos de cualquier operación que están involucrados en todo esto. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Una sola empresa se encarga de los 10 pasos? No. ¿Quién se encarga de los otros pasos? Muy bien. ¿Cómo qué? ¿Qué servicios? No. Entonces hay empresas, ustedes me han dicho, entonces, independiente que yo diga que no conozca todo el tema de costeo, que no sepa la responsabilidad, yo tengo que saber que hay empresas que se encargan de la cadena. Puede que las conozca directamente, puede que no las conozca directamente. ¿Qué tiene que ver esto? En la cotización que me ofrecen estas empresas. Pues hablemos un poquito de estas empresas. Entonces tenemos empresas que son proveedores de elementos de envase y embalaje. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el proceso de verificación de la mercancía y son los que se encargan de mi mercancía, los proveedores de elementos de envase, empaque, embalaje, ¿quién me puede proveer? Me puede proveer el material de empaque principal, secundario, terciario. Recordemos que en el tema del embalaje, digamos, existen algo que se llama las 3E de un producto, ¿cierto? Que simplemente son el envase, el empaque y el embalaje. De pronto sabemos la diferencia entre los ¿Vas a hacer qué? Dependiendo de la naturaleza del impacto. Eso es Envase. ¿Qué? Un vaso de café. Ok. Sí. ¿Cuál es el producto que yo vendo? Café. ¿Cuál es el envase del café? El vaso de café. Si yo voy a exportar estos vasos de café, no uno, sino que voy a exportar 50.000. Este solo vaso de café, ¿dónde lo tengo que meter? O sea, o yo llego lleno un contenedor con 50 vasos de café, con 50.000 vasos de café. En el empaque. Muy bien, el empaque. Hablaron de por allá, muy bien. El empaque, exactamente. Ya los tengo que pensar en meter
en una caja, o si lo va a transportar en líquido, en un bidón, en una caneca. Esas cajas donde están estos vasos, ¿qué tengo que hacer con esas cajas? Las despacho así 50.000 cajas, 20.000 cajas en un contenedor. ¿Qué Pero puedo yo hacer? iría primero en un estiva, pues sobre Muy estiva. bien, estamos volando. Ya viene el proceso de estiva. Muy bien. Entonces, esos son los tres elementos y las diferencias principales. Simplemente lo resumimos en qué. El envase contiene el producto. ¿Sí? El envase contiene el producto, lo toca, está en contacto directo. Profe, pero es que eso también depende como del tipo de carga, porque Sí, claro que sí. carga granel no se necesita eso. No, sí se necesitan los vasos que se tienen diferentes. Lo que pasa es que en carga granel, ¿cuál es por decirlo el envase? El contenedor mismo, o el saco, el isotanque, o tal cosa. Sino que en algunos no se necesitan los tres, pero principalmente pues siempre hay una especie de envase para todos, pero tienes toda la razón. Y algo que tenemos que contemplar es muy importante lo que dices, es la naturaleza del producto. Haz que eso ya lo vemos adelante con otro periodo, que ya es cuando hablan de un tema más de eso, sino que sí se los quieran como al principio para que sepamos y empecemos a diferenciar qué tiene que ver con el tema de costos. ¿Cierto? Es que yo no solamente puedo pensar en mi producto como mi producto. Si yo lo estoy transportando, exportando, importando, tiene que llegar de alguna manera. Ya. Entonces el envase contiene el producto. Va a ser la resolución más boba del mundo. El empaque contiene el envase. El empaque no necesariamente toca directamente el producto. Entonces, y el empaque puede ser más un tema de presentación, de organización. Entonces es más fácil para mí transportar eso en cajas que transportarlo. Y luego sigue lo último, que es el tema del embalaje. El embalaje, ¿qué contiene? El empaque. Bien. Contiene el empaque. ¿Cierto? Entonces aquí, más que todo, ¿cuál es la importancia del embalaje? La importancia principal del embalaje es la manipulación del transporte. Entonces, para mí es más fácil organizar, movilizar distintas cajas. O si estoy moviendo cajas, estoy moviendo cajas. Y también, ¿dónde meto esas estivas? Un contenedor, vale aéreo. Eso también, embalaje. ¿Listo? Entonces, esas empresas son las que nos pueden proveer todas esas soluciones para eso, ¿cierto? Entonces, me proveen los empaques. Entonces necesito empaques más resistentes, menos resistentes, de papel, de reciclado, de plástico, de un aglomerado, de madera. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a empacar? Una presentación bonita, una presentación funcional, una presentación que combine las dos. ¿Cómo lo voy a transportar? Contenedor. A ver, ahí, todo lo que necesito. Luego siguen los transportadores terrestres, ¿sí o no? Una empresa de transporte terrestre hace lo que dice, transportar una carga por y son transportadores terrestres, lo podemos contemplar para más operaciones. Por lo general, ¿cómo las contemplamos? Para operaciones nacionales. Pero también podríamos contemplar un transportador terrestre para una operación internacional. ¿Para qué tipo de operación internacional? Para llevar mercancía Para las que tenemos a los países que nos limitan, ¿cierto? Ya Venezuela, que Venezuela de alguna manera, Ecuador, Perú, entonces los trámites son diferentes y tampoco, claro, porque a veces, o sea, el mercado de importaciones y exportaciones entre Ecuador y Colombia es muy grande. Pero una parte representativa, pues antes de todo el tema de la pandemia, era el tema terrestre.
Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que existe. Pero pensemos en la lógica o el sentido. Colombia y Ecuador están pegados. Entonces, ¿para qué tengo que pensar en un avión, en un contenedor, esperar que lo carguen en un puerto, si puedo mirar la opción terrestre? Cruce de fronteras, trámites documentales, me llegar. Y muchos importadores ni siquiera lo contemplan. Y muchos exportadores tampoco lo contemplan. No, es que yo del comercio internacional siempre es avión o barco. No es avión. Esto, las agencias de aduanas. Johnny, ¿qué hacen las aduanas? Básicamente se encargan de todos los trámites de ingresos de mercancías al país o de salida del cargo de exportación. ¿Y en qué parte se encargan de esa entrada o de salida del país? Se encargan del tema legal. Una operación internacional no solamente contemplando el movimiento físico de la mercancía, sino todos los trámites que se tienen que cumplir, la ley. O sea, yo no transporto por transportar, no simplemente puedo movilizar por movilizar. Siempre se tienen que cumplir unos requisitos. Y esos requisitos ya se han establecido, ya las normas existen. Pero si yo solamente me encargo de vender zapatos, ¿para qué necesito saber cuál es la posición arancelaria en un zapato? Hay una empresa que me facilita ese camino. Un agente de aduanas me ayuda con todo ese tema. Clasificación arancelaria, solicitud de permisos y los trámites donde se tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Qué hago con un agente de carga? Con un agente de aduanas, perdón. Yo le doy un poder de representación. Él está actuando en mi nombre. Entonces yo me ahorro el tema de yo traigo una importación. Yo que soy el gerente de compras, ¿por qué no voy hasta la altura a mirar esa mercancía? No, le doy un poder a una agente de aduanas y me ayuda con ese tema. Obviamente, le pago por ese servicio. Pero, ¿qué tenemos que contemplar con el agente de aduanas y también con el agente de carga? Es algo muy importante que estemos claros, muchachos. Estas dos empresas siempre van a ser intermediarios. Y ese tema lo tenemos que saber separar supremamente bien. Las agentes de aduanas son ñam. No son la policía fiscal de aduanera de inspección. No son una zona franca. Son intermediarios que actúan en esa cadena, pero son intermediarios que la conocen. Y yo debo confiar en su experiencia para los trámites en los cuales yo no tengo conocimiento. Nosotros a veces pensamos que la gente de aduanas es simplemente un trámite. Ya. Alguien que me hace una vuelta en el banco, ya tengo mi portafolio. Detrás de este paso hay muchísimo que ver. Pero tengo que tener claro que son intermediarios. Ellos no son los que hicieron las normas. Ellos son las que los interpretan. Pero también les digo eso porque si yo pienso que una agente de aduanas está haciendo una cosa, no hablemos de indebido porque no pueden hablar para ilegales, sino que se está equivocando en cómo está haciendo el trámite. Yo le puedo refutar, pero no le puedo refutar con sospechas o porque yo pienso que sí. Es que usted se está demorando mucho. No, usted se está demorando mucho. ¿Por qué? Entonces ahí sí, yo como importador o exportador sí me tendría que meter un poquito más a investigar. ¿Sí? El agente de carga internacional. ¿Qué hace el agente de carga internacional? ¿Qué piensan que hace un agente de carga internacional? Recoge la carga. Recoge la moneda. También tiene la negociación de la naviera, o sea, Sí. Si tiene la negociación, no carga y no transporte. Un agente de carga internacional no es un transportador. También, por eso es que les digo, quiero que esto les quede pero demasiado claro. Un agente de carga no es transportador porque no son dueños de los medios de transporte. Un agente de carga no tiene un barco.
Yo no voy a decir que monte me lo llevo porque eso es útil. No. Nadie te carga, no va a comprar un avión. Sáquenme el lenguaje que usted tiene para los demás. No. En necesidad de carga que son robustos y de pronto en algún momento la vida lo tenga. Porque tengan una flota de transportes. Bien. Pero lo que que tenemos que tener en cuenta. No son las empresas. Yo como agente de carga no estoy habilitado para tener una transporte terrestre. Yo como grupo económico puedo tener carga, una agente de aduanas y un transporte terrestre. Yo como agente de carga, yo no lo puedo decir que yo transporto carga. Eso sí es supremamente claro y ya les voy a decir por qué. Un agente de carga es un intermediario en el transporte internacional de mercancías. Y hace lo que dice Mónica. Un agente de carga, por lo general, tiene negociaciones con una naviera o con una aerolínea. Le traslada esas negociaciones a los clientes a los cuales le está cotizando la mercancía, ¿cierto? Pero un agente de carga lo que hace es, ellos negocian con estos, con las navieras y con las aerolíneas, y se lo ofrecen a los clientes. Pero siempre son intermediarios. Entonces, cuando alguien le dice que la gente de carga me botó la mercancía, es que la gente de carga me desapareció el contenedor, es que la gente de carga me está demorando el trámite. No necesariamente. Porque si un contenedor, si un barco se choca y los contenedores se caen al mar, la gente internacional, la gente de carga, ¿qué culpa tiene? Y es que le encuentran la culpa, es que usted contrató esa naviera, entonces la naviera la que chocó. Bueno, puede ser que una motonada choca. Sí. Y esto se trata mucho porque les estoy como siendo tan empático en eso, por el tema de traslado de las responsabilidades. Porque cuando llegan a pasar esas eventualidades en el transporte, si yo contraté a la gente de carga, yo le digo, la gente de carga, usted me responde. La gente de carga no le va a responder. Pero, por ejemplo, yo indicamos, hay casos que es más fácil, es preferible traer una gente de carga reconocido, ¿cierto? Para el manejo del puerto, que ya tiene una credibilidad o que traerlo directamente con la naviera, o sea, que se trata de más demoras, entonces ellos tienen mejor negociación, entonces más. Sí, porque precisamente ese es el trabajo de ellos. O sea, lo bueno de la gente de cargas, o sea, lo que tenemos que contratar en qué sentido. La gente de carga me quita el dolor de cabeza, tener que hablar con quién me va a ayudar. Que ahí vienen estas dos empresas. Ahora sí, la naviera y la aerolínea, ¿qué hacen? Pues sí, son los dueños de los contenedores, sí son los dueños de los barcos, sí son los dueños de los aviones. Ellos son los que transportan la carga. Pero la gente de carga me hace ese puente. Y ahí es importante lo que menciona Mónica en el sentido de, yo cuando hago una cotización, yo tengo toda la libertad de escoger. Bueno, si yo no quiero intermediarios, ¿con quién hago? Directamente con la naviera o con la aerolínea. Las navieras y las aerolíneas tienen departamentos comerciales que venden todo el tema de flete y mercancías. ¿Cuál es la diferencia o, por decirlo, el inconveniente o la piedra en el zapato? No necesariamente van a ser de mejor servicio. Pueden ser mejor costo, mas no necesariamente servicio. ¿Por qué? Un agente de carga en Colombia, ¿cuántos clientes puede tener? 50, 100, 200, 300, 400. Y una naviera que transporta 10, 15 millones de contenedores anuales, ¿cuántos clientes puede tener? Millones de clientes. Yo con un agente de carga soy uno de 100, uno de 50, uno de 10, uno de 20. Yo contra la naviera soy uno y uno. No significa que no me van a ayudar, claro que pronto me ayudan. Pero yo debo contemplar eso. Porque hay personas que quieren, ¿sabe qué? Mi proceso es tan sencillo que yo no necesito intermediar. Yo solamente traigo chacal, por decirlo así. Yo no necesito tanta bandera aquí en justicia. Contrato una negociación o empresas muy grandes. O sea, los consorcios económicos del país, muchos que tienen negociaciones directamente con la naviera. El grupo Corona, el grupo Éxito, el grupo de AKT, Colombiana de Comercio, de AKT, Acoso, todo eso.
Ellos siempre deben traer muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos no traen un contenedor al mes, no traen un vuelo al año, traen 300 contenedores en una semana, en un barco. Entonces ahí me están llenando. ¿Bien? Sino que es muy importante, muchachos, que siempre tenemos que tener esa separación supremamente clara. ¿Por qué? Si yo soy un importador y un exportador que está trabajando con una agente de carga, yo casi no voy a tener contacto con una naviera. ¿Sí? Y si yo trabajo directamente con una naviera, yo no tengo contacto con una agente de carga. Pero en general siempre vamos a tener contacto con quién? Sí, con una agente de aguas. Porque también existe muchachos una posibilidad. Aquí no es obligatorio que usted haga un proceso de nacionalización con una agente de aduanas. Si usted cumple con unos requisitos, ustedes en su propia empresa lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes son estudiantes. Ustedes van a hacer una clasificación arancelaria. Estamos aprendiendo. Pues están aprendiendo. Y terminan de aprender. Y su jefe les dice, ¿sabes qué? Yo quiero que usted salió tan filosa de CC porque tú unos procesos espectaculares. Yo no voy a nacionalizar nada, ¿quién me lo va a hacer? Pues usted es la que me va a hacer los trámites ante todas las empresas. Usted es la que me va a hacer todos los poderes ante todas las entidades. Usted es la que me va a sacar los poderes. Mónica, usted es la que va a ir a Buenaventura, Cartagena, a los aeropuertos cada vez que tenga una máquina. Usted va a viajar mucho, ¿sí? Sí. Pero también existe el otro lado, muchachos. Hay empresas que, como les digo, todo depende de la organización y el músculo que tenga una empresa. Hay empresas que contratan personal especializado para eso. O sea, también para que lo tengan en cuenta. Entonces, una gente de aduanas no les puede decir, es que es obligatorio que se trabaje con ellos. Sino que el tema de no trabajar con ellos, ¿qué implica? Que la responsabilidad es toda suya. Si usted se equivocó, el que paga por él. Y pensemos en el tema de tiempos. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen libre para leer el arancel de aduana? ¿Ustedes saben cuántos artículos, cuáles son los decretos que determinan todo el comercio internacional en Colombia? Ni yo me lo sé. Entonces, pues hay personas que específicamente, ¿cuál es su trabajo? Y ustedes van a ser futuros, ya son los que traen el tipo de precios. Ahora terminamos. Estas son las empresas principales involucradas en eso. Y eso que de pronto quiero que también conozcan. No siempre voy a estar en contacto. Y en la gran mayoría de ocasiones, solamente me va a llegar una tarifa estándar. Si estoy hablando de una gente de carga, hablamos de la más complicación. ¿Cómo van a hacer la cotización? Tonelada metro cúbico. Lo que pasa es que detrás de ese tonelada metro cúbico existen muchos elementos. Y ellos a la vez tienen negociaciones con los proveedores. ¿Cuáles son los proveedores que están involucrados en la cadena de transporte? En los puertos y en los aeropuertos hay agentes o hay empresas que se llaman operadores portuarios o operadores portuarios, operadores aeroportuarios. Ellos son los que se encargan de toda esa carpintería de las operaciones en los puertos. Son los que tienen las grúas, son los que tienen las cargas, todo eso. Están todas las empresas que están involucradas en toda esa cadena de complementos de los elementos del parque, que rotulados, que formatos, compuestos. Y están otras empresas como comercializadores internacionales o asesores de comercio internacional, que no necesariamente son los que hacen todo ese proceso, sino que yo necesito saber cómo hacer una operación de comercio internacional, pueda apoyar a esas empresas que tienen también su red de negocios con todas estas otras empresas para que me conozcan todo eso, ¿cierto? Existen empresas de transporte terrestres que manejan otro tipo de trámites diferentes que también vamos a ver. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es un OTM, un TTA? Yo les hablo de esas letras, ¿ustedes saben qué significa eso? ¿Por qué no DTA? Más o menos. OTM quiere decir que tiene varios medios de transporte marítimo que crean la granja. Y el DTA es un medio de transporte que también lo hacen
No, me revelan el DTA. Sí. Esa es la... ¿Qué son los OTM y los DTA? Eso en sí se llaman operaciones. El DTA sí se llama documento de transporte aduanero, pero parte de esta premisa. Existen operaciones en Colombia que se llaman de tránsito aduanero. ¿Qué significa eso? Eso ya lo van a ver más adelante en reuniones, es como un tema, pero se lo resumo. La mayoría de operaciones de importación en el país se manejan. Salen de un puerto, llegan a un puerto. Yo contrato a un agente de aduanas para que me haga la nacionalización, entrega la mercancía en puerto, y yo traslado la mercancía de puerto hasta mi bodega, ¿cierto? Una operación común y corriente de importación. Resulta que la ley le permite hacer una cosa, o digamos antes de caer las preguntas. Para yo hacer una nacionalización en puerto, pues tengo que generar una declaración de importación que ha pagado impuestos, ¿cierto? Sin yo pagar impuestos, sin yo hacer una declaración de importación, la mercancía no se considera nacionalizada. Vamos. Resulta que existe una figura que me dice, ¿sabe qué, señores Diablo? Yo no se las voy a nacionalizar en el puerto. Yo voy a llevar esa mercancía desde el puerto hasta unas zonas específicas, porque no es a todos lados, en el interior del país. Entonces yo la voy a llevar a Medellín, yo la voy a llevar a Bogotá, yo la voy a llevar a Cali, yo la voy a llevar a Pereira. Pero ¿sabes qué, señores Diablo? Yo todavía no le voy a pagar los impuestos. Entonces, ¿qué es el tránsito aduanero simplemente? Yo estoy trasladando la responsabilidad aduanera de un lado a otro. Si estamos hablando de Cartagena, la mercancía llegó a Cartagena, yo voy a hacer una operación de tránsito aduanero a Medellín. En Cartagena no se hace la operación aduanera, se hace en Medellín. ¿Qué significa que se haya hecho en Medellín y no en Cartagena? Cuando llegó a Cartagena, yo no pagué impuestos y la mercancía me salió. Pero eso implica unas obligaciones, unos permisos y unos costos que más adelante vamos a hablar. Entonces, también existen empresas que se llaman operadores de transporte multimodal, operadores de hotel, que también hacen ese tipo de trámites. Están involucrados, y eso lo vemos más adelante en el tema de cuando nosotros manejamos ese tipo de operaciones especiales. Porque no solamente existen las nacionalizaciones normales o las importaciones como correcto, no, también existe el DTA de exportación, y así sucesivamente, ¿listo? Pero ya sabemos cuáles son estas empresas. Próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cada una de esas empresas, qué elementos que tenemos que contemplar y vamos a mirar el banco. ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿Comentarios? Sí. Para que una mercancía sea nacionalizada en el país, digamos, ¿qué significa la palabra nacionalización? Una importación llegó al país, pero no se considera legalmente en el territorio aduanero nacional hasta que esté nacionalizado. El proceso de nacionalización es yo declarar legalmente la mercancía como interesada al país. En el caso de una importación ordinaria normal, ¿cuál es el requisito que yo necesito para que la mercancía se declare dentro del país? Es decir, la declaración de importación. La declaración de importación se hace la mercancía, se llenan todas las áreas de declaración que son obligatorias, se pasa un proceso de aprobación, tanto físico, se da la aprobación, cuando se hace aprobación, eso es lo que genera un recibo de pago. La misma declaración dice cuántos impuestos se pagar. En la declaración de importación están involucrados impuestos, aranceles. Recordemos rápidamente, cuando habla de impuestos, impuestos normal de cualquier producto. Cuando hablamos del arancel, lo que llamamos un mayor valor al producto. Según la importación que yo tengo, eso me genera arancel. Pague eso. Cuando lo pago, le paso el pago a la DIAN hace que me la acepte. Me la acepta, me genera positivo.
Ahí, a partir de ese momento, ya la mercancía se considera nacionalizada dentro del país. Ya con eso, ¿qué pueden hacer? Ya la mercancía la pueden trasladar desde donde llegó hasta donde llegue. Sin que una mercancía esté nacionalizada, yo no puedo hacer nada, no la puedo tocar. La mercancía me llegó al puerto o al aeropuerto. Si yo no la nacionalizo, la mercancía no se mueve. Y ahí tenemos que tratar temas de costos. Si yo doy la mercancía en mucho tiempo en puerto, pueden suceder dos cosas. Me la decomisan porque yo tengo un límite para que la mercancía esté en puerto, o dos, me generan muchos costos para almacenarlos. Ese es el problema. Lo que yo hago con esto es simplemente alargo el proceso y lo traslado hacia otro lado. Digo, no voy a nacionalizar un puerto, sino que voy a nacionalizar una ciudad del interior. ¿Listo? Muchachos. Gracias por la asistencia tan nutrida. Qué bien. A ver, ahora les voy a decir, vieron mucho. Próxima semana, espiritual, si Dios quiere, y la próxima semana también empezamos a hablar de más cositas. Pues fechas y todo. Y vamos a hacer la novela acá, vamos a hacer la novela acá. Téngalo pues. Vayan preparando las maracas. Muchachos, que descansen. Ya, hermano, pues. Chao, cuídense. Chao, hermano, pues. Andrés, cuente mucho.